Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero abordar, dejando aparte el Apocalipsis que estamos estudiando, viene por motivo de que se han agregado a nuestro WhatsApp algunas personas, hermanos amados, que vienen confundidos de sus denominaciones, que han sido maltratados en sus congregaciones locales y que están llenos de interrogantes en su vida espiritual. Y la pregunta que quiero que nos formulemos y contestemos antes de iniciar el tema de hoy es la siguiente: ¿es Cristo o es algo más? Según el deseo de Dios y su plan de redención, Él determinó que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fuera la realidad de todo y de cualquier asunto espiritual en la vida de los creyentes. Cuando a alguien le toca a Él, toca la realidad de todos los asuntos espirituales. Cuando alguien le recibe a Él, también recibe todas las cosas y todos los asuntos espirituales que Dios preparó para nosotros, como ya hemos visto, desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, vemos con preocupación hoy, en este tiempo de apostasía, cómo los hombres han reemplazado muchas cosas que llaman cosas espirituales por el Señor. Aun cuando el hombre piense que hay muchas cosas que provienen del Señor, en realidad esas cosas lo único que hacen es reemplazarlo a Él, dejar al Señor fuera de la realidad espiritual del creyente. Debido a eso, es que tales cosas no le proporcionan una verdadera ayuda espiritual a personas honestas, sinceras, que quieren crecer en el Señor y que quieren entender el misterio maravilloso de nuestro Dios. Así que nos encontramos frente a un serio dilema y surge una pregunta: ¿qué es lo que estamos siguiendo? ¿Qué es lo que encontramos y obtenemos de la esfera espiritual en lo que oímos, escuchamos, se nos predica o se nos dice? ¿Es Cristo o es otra cosa? Si es Cristo, habremos tocado entonces la realidad de lo que Dios ordenó para nosotros. Pero si es otra cosa, no importa lo bueno y lo valiosa que esa cosa parezca, estaremos solamente tocando algo vano y algo inservible, y al final resultaremos heridos y desilusionados. Hoy, como tú y yo sabemos, Cristo está en el Espíritu. Y también sabemos, por tantas cosas que hemos visto, que la única manera de poder tener comunión y de tocarle y de entenderle es por medio de nuestro espíritu. Para relacionarnos con todo lo que sea ajeno a esta verdad, pues podemos utilizar nuestra mente, nuestro celo, nuestra habilidad humana. Pero, amados, para tener una comunión real con Cristo tenemos que utilizar nuestro espíritu, pues es lo único que puede garantizarnos una verdadera relación. Una relación que se fundamenta y que requiere la revelación de Dios a nuestro espíritu. Así que busquemos su misericordia y su gracia, y a través de la palabra desarrollemos el tema de hoy, que he llamado Cristo es el camino. En Juan 14, el versículo 5, encontramos la esencia de este tema. Pero antes quiero invitarles para que hagamos una oración, le demos gracias al Señor y le permitamos al Espíritu Santo alumbrar los ojos de nuestro entendimiento con lo que hoy quiere enseñarnos. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que tu palabra, Señor, tiene
miles y miles eternos de matices y forma de trazarla. Pero oro para que este tema hoy toque especialmente a aquel hermano o hermana que ha sido herido, que no entiende su vida espiritual, que se ha cansado quizá de decir que es cristiano a causa de todo lo que ha visto y lo que ha sufrido, y nos permita a nosotros crecer más y más en el entendimiento de tu preciosa verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema para hoy lo he llamado Cristo es el camino. Y Juan 14, versículo 5 en adelante, es el versículo que nos va a ayudar a entender esta verdad. Dice la palabra: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que esto nos muestra entonces, amados, claramente cuál es el camino que Dios nos dio, cuál es la verdad que Él nos entregó y cuál es la vida que Él nos impartió. Y la respuesta, por supuesto, no es una religión, no es una comunidad, no es una denominación, no es una organización humana. La respuesta a todo esto se llama Cristo. Es solamente Cristo. Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra verdad y nuestra vida. Este tema lo voy a dividir en dos partes y vamos a hablar primero de que Cristo es nuestro camino, y en el tema siguiente hablaremos de nuestra verdad y de nuestra vida. Lo primero que entendemos aquí es que es el camino por medio del cual tú y yo nos acercamos al Padre. Todo lo relacionado con Dios se llama Cristo, es decir, su Hijo. Es por eso que el Señor entonces dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Padre entonces sencillamente nos dio a Cristo no como un cúmulo de virtudes y de cosas separadas y de mandamientos y ordenanzas que tenemos que hacer separados de Él. No. Con mucha frecuencia en nuestra experiencia espiritual vemos y palpamos solamente cosas, las cuales no pasan de ser simplemente terminología y letra muerta muchas veces, pero cosas que carecen de un verdadero valor espiritual que nos imparta vida. Así que entonces tú y yo necesitamos que el Señor nos abra los ojos para que podamos conocer al Hijo de Dios. Lo que caracteriza la fe cristiana y el fundamento de nuestra profesión es toda la profundidad y la riqueza que está contenida en el conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí lo que cuenta no son los métodos, ni las doctrinas, ni el poder que tengamos, sino cuánto conocimiento tú y yo tenemos realmente acerca de Él. Si le conocemos, habremos hallado el camino, la verdad y la vida. Porque todo nuestro poder para vivir la vida cristiana procede del conocimiento que tengamos. Dios nos dio a su Hijo y no un sinnúmero de actitudes y de programas y de pasos que se dictan y de conferencias que ofrecen virtudes aisladas de Cristo. Lo que verdaderamente cuenta para Dios es que tú y yo conozcamos individualmente, personalmente a su Hijo. Así que examinemos lo que significa yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y la lectura bíblica de hoy ya la vimos. Y aquí se nos muestra claramente que el camino que Dios nos dio, que la verdad que Él nos entregó, que la vida que Él nos impartió, tiene un nombre. Y su nombre es Cristo. Es por medio de Él que tú y yo tenemos comunión con el Padre. Todo lo relacionado con Dios se llama Cristo. Y es por eso que Él es camino, verdad y vida para ti y para mí. Muchas veces en nuestra experiencia espiritual simplemente andamos como a tientas, como palpando solamente las cosas que se nos dicen desde un púlpito o a través de la red, que debemos practicar, se nos dice, y que debemos vivir. Pero muchas veces todas esas cosas no pasan sino de ser una terminología o letra muerta que carece de valor realmente espiritual para cada uno de nosotros. Así que entendamos hoy, amados, que nuestra meta primordial es conocer al Hijo de Dios. Eso es lo que caracteriza la fe cristiana. Ese es el fundamento, con toda su profundidad, con todas sus riquezas, que están únicamente contenidas en ese conocimiento del Hijo de Dios. Así que aquí no cuentan los métodos, ni las doctrinas, ni el poder, ni el show que hagamos, sino que cuenta en realidad cuánto tú y yo conocemos a Cristo. Si le conocemos, habremos hallado el camino, la verdad y la vida. Y lo repito, nuestro poder depende únicamente de ese conocimiento. Así que examinemos entonces lo que significa Cristo es el camino en este tema. En el próximo veremos lo que significa verdad y vida. Jesús dijo: yo soy el camino. Un camino puede considerarse por muchos como también un método para llegar al Padre. Yo quiero que me entiendan, porque aquí hay como una combinación de palabras confusas. El Señor afirma que Él es el camino para ir al Padre, o nos dice que Él es el método por el cual nos podemos acercar al Padre. Si le tenemos a Él, entonces tenemos el camino o el método. De lo contrario, no tendremos ninguna forma de avanzar en nuestra vida espiritual. El verdadero creyente en alguna ocasión tuvo que haber aprendido la lección de que Jesús es el camino, o el medio, o el método para llegar al Padre. Cuando uno es salvo, va al Padre por el camino que es el Señor Jesucristo. Y como mínimo, yo pienso que la mayoría de los creyentes, así sean niños en la fe, han tenido esta experiencia. El Señor Jesús es el camino y nadie va al Padre sino por Él. Y todo creyente debe estar consciente de esa verdad. Y damos gracias al Señor porque muchos creyentes han aprendido por lo menos esta lección básica, la cual consiste en ir al Padre únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Pues Él dijo: yo soy el camino. Dicho camino, amados, que es Cristo, nos invita a que podamos entender que no solamente nos acercamos al Padre por medio de Él cuando nos salvó, sino que Él sigue siendo el camino cada vez que nos acerquemos a las cosas espirituales y a nuestro Padre Celestial. Fuera de Él no existe un método que nos pueda llevar realmente al Padre. El problema de algunos creyentes es que muchos durante su vida, empezando como creyentes, se limitan a buscar métodos para alcanzar la espiritualidad. En cierta ocasión, un hombre estaba predicando de obtener la victoria
por medio de Cristo y no por el esfuerzo propio del hombre. Cuando terminó el mensaje, se le acercó un hermano y le dijo: amado, he sido un fracaso durante años, pero hoy todo ha cambiado. El predicador le preguntó a qué se refería y el hermano respondió: he buscado un método que me conduzca a la victoria y gracias al Señor hoy lo descubrí. La victoria se obtiene por medio de Cristo, no por nosotros mismos. El orador le dijo con mucha sencillez: si lo que halló fue simplemente un método, lamento decirle que va a seguir cayendo. ¿A qué se refería con esto? El Señor Jesús dijo: yo soy el camino. En otras palabras, el Señor Jesús es el método. El método no está separado de Él. El método es Cristo mismo. Y lo que el hermano ha debido decir es: encontré a Cristo como la solución, no el método. Si lo que buscamos nosotros no es más que un método, amados, jamás vamos a obtener resultados. Dios no nos dio un método, Dios nos ha dado a su propio Hijo. Y miramos las congregaciones cristianas cómo se desgastan con seminarios sobre la ira, la envidia, el odio, y los pasos que hay que seguir: primero, segundo, tercero, cuarto, liberaciones, sanidades interiores que no tienen ningún resultado, porque no ofrecen ninguna solución. La solución real de cualquier creyente se llama Cristo. Es conocer a Cristo, es vivir Cristo. Recordemos que creer en el Señor difiere enormemente de pretender aplicar cualquier fórmula. Algunos hermanos han experimentado la gracia de Dios y sus ojos se abren. Entonces se dan cuenta de la clase de personas que son y deciden ponerse al margen de lo que son para colocar toda su fe en Cristo. Y ponen su confianza en el Señor, creyendo que el Señor hará lo que ellos no pueden hacer. En consecuencia, Dios los satisface y Dios los libera. Poco después, otra persona puede acercarse a ellos y oír su testimonio, y comenzar esa persona también a pedirle a Dios que le ilumine a ella. Le pide que le permita ver cuán valioso es Él, el Señor, que le permita aprender a confiar en Él, que le permita aprender a ser humilde y a negarse a sí mismo. Pero para nuestra sorpresa, el primer grupo experimenta liberación y la persona que oró, como dijimos con anterioridad, no. Y obedece a que el primer grupo puso toda su fe en Dios por haber tocado al Señor, mientras que la persona que no tiene fe quiere utilizar simplemente la fórmula de fe que los otros están empleando de manera genuina. Esa persona no ha recibido a Dios, sino la receta que observa que aplicaron los otros hermanos en sus vidas. Porque, amados, en los métodos no hay poder alguno y no producen resultados. Son objetos inertes, porque definitivamente y sencillamente no son Cristo. Cristo es la solución para tu vida. No es el pastor tal, ni la hermana tal, ni la congregación tal, ni el ministerio tal o pascual. La solución para tu vida y para mi vida tiene un nombre propio y se llama Jesucristo. Y aquí vale la pena recordar que en la esfera espiritual, todo lo que esté separado de Cristo está muerto. Algunas personas podrían decir: no comprendo por qué cuando algunos tienen fe, Dios les contesta sus oraciones, y yo tengo la misma fe, pero a mí no me contesta ni me responde.
Cuando los demás acuden al Señor, Él les da su gracia, y aunque yo también hago lo mismo que ellos, Dios a mí no me concede esa misma gracia. Y entonces nos encontramos con personas que dan como la impresión de que Dios tiene la culpa de lo que les pasa, y no se dan cuenta de que ellas simplemente están colocando su confianza en cosas que no tienen vida. Una fórmula no tiene valor alguno. Una fórmula carece de eficacia. Solamente cuando tú y yo vamos a Cristo, encontraremos que todo está lleno de vida. Y aunque uno no conozca ningún método específico, eso no es lo que lo hace a uno creyente. Que entiendas, amado, y entienda yo que los hijos vienen por ser engendrados. No se producen por medio de métodos, escuelas, seminarios, enseñanzas, reuniones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino. Él es el camino y el método. Cristo es todo. Y yo le hago una pregunta hoy, amado, amada: ¿es Cristo tu camino? ¿Es Él tu método? ¿O es Cristo otro camino y tu método para llegar a Dios también es otro? Toda la gloria sea para el Señor, porque si tu método es Cristo, todo te irá a salir bien. Pero si tu método es algo más de una añadidura, por muy bueno y correcto que parezca, seguirá siendo siempre una receta muerta, y tu vida jamás va a poder tener un cambio. Jamás vas a obtener un verdadero valor espiritual. Muchas oraciones no reciben respuesta, y muchos testimonios de creyentes no tienen efecto alguno, porque la persona que escucha no ha tocado al Señor, sino que se limita a escuchar lo que otros han logrado, sin aplicar a sí mismo el método exclusivo que se llama Jesucristo, y es una relación perfecta y completa con Él, entendiendo que el único camino para la vida abundante y para la libertad de su vida se llama Cristo. Nosotros tenemos que tocar personalmente al Señor. En cierta ocasión había un hermano predicando en una congregación en Romanos, y lo quiero leer porque me parece un recuerdo importante. Romanos 6, el versículo 8. Leamos desde el 7, dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Un creyente escuchó el mensaje y dijo: ahora entonces ya sé cuál es el camino a la victoria, por fin lo entiendo. Ahora estoy seguro de que no voy a volver a fracasar jamás. Otro hermano se acercó al que había predicado y se acercó con un gesto de escepticismo. Y el predicador le preguntó qué estaba pensando. Y el hombre contestó: yo no puedo decir lo mismo que dijo el hermano. El Señor abrió mis ojos, pero yo no me atrevo a decir que lo vi a Él, aunque tampoco puedo afirmar que no lo he visto. Noten bien el juego de palabras. El segundo hermano no recibió un método, pero sí tuvo un encuentro personal con el Señor. Y a la larga este hermano pudo mantenerse firme, mientras que el otro, con el tiempo, volvió a caer, debido a que solo había visto un método en Cristo, y por eso no obtuvo ningún resultado. Muchas veces estamos cerrados hasta en la forma en que escuchamos un mensaje. No le pedimos al Señor revelación, ni anhelamos verle a través de la enseñanza que escuchamos. Simplemente lo único que hacemos es utilizar nuestra mente para tratar de memorizar un método. Y de hecho,
aunque sigamos el método al pie de la letra, nunca vamos a ver resultados. Algunas veces quizá pensemos que hemos visto una gran cosa, o nos atrevamos a decir que vimos al Señor, pero en realidad, si lo vimos, esa visión tiene que hacer de nosotros un cambio profundo y total en toda nuestra manera de pensar y en toda nuestra manera de vivir. Y le damos gracias al Señor porque Él es el camino. No adquirimos método, sino conocimiento del Señor. Él nos muestra claramente, amados, que Él es el método. No las fórmulas, primero, segundo, tercero, haz esto, aquello, ayuna, vigilia, oración, etc. Esos son métodos. Pero el método verdadero para llegar al Padre y para ser libres se llama Cristo. Así que cada vez que oímos un mensaje debemos preguntarnos: ¿me encuentro ante el Señor o estoy entendiendo un método? La comprensión de un método no nos puede salvar. Solo conocer al Señor es lo único que puede garantizarnos nuestra libertad y nuestro caminar en Cristo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Un testimonio que otro dé de cómo Él confía en el Señor no puede salvarnos. Solo podemos poner nuestra confianza en el Señor de manera absoluta para poder experimentar verdaderamente la salvación y la libertad en nuestra vida. Las palabras pueden ser las mismas en ambos casos, pero los hechos son diametralmente opuestos. Así que, amados, el Señor es el Señor de la vida, y quienes le tocan, quienes tienen una verdadera comunión con Él, un encuentro realmente personal con Él, van a poder tocar la vida y van a poder llegar a vivir eternamente en vida, paz, gozo y libertad, que es a lo que hemos sido llamados por nuestro Rey y Salvador Jesucristo. El camino hacia tu libertad se llama Cristo. El camino para vivir una vida tranquila y sosegada en medio de una generación adúltera y malvada se llama Cristo. Tú que no has podido perdonar las ofensas que te han hecho, necesitas de Cristo, porque Él es el único que puede perdonar a través de nosotros, como veremos en la próxima oportunidad. Por hoy hemos visto que Cristo es el camino, pero nos falta ver también en el próximo tema que es la verdad y es la vida, y esa será la solución para tantos hermanos que sufren y que viven vidas tormentosas, que no pueden perdonar, que viven de recuerdos, que viven de heridas pasadas. Hasta muchos me han dicho que están convencidos de que el Señor ya los desechó para siempre, en los comentarios que me han hecho, y eso duele, pero lo dicen porque indudablemente vivieron tras de un método de ser salvos y no tras aquel que nos proporciona la vida eterna, la seguridad y la salvación, que se llama Jesucristo. Así que, amado, la pregunta es: ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Estás buscando un método de salvación? ¿O tu vida entera está llena de Cristo? Y estás convencido de que Él para ti es el camino, es la verdad y es la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tener un encuentro real y personal contigo es lo único que garantiza nuestro éxito en la vida cristiana. ¿Tendremos pruebas? Sí.
Seremos despreciados, sí. Pero nada, como dice tu palabra y como dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni espada, ni persecución, ni enfermedad, ni crisis, ni problemas familiares, ni desempleo, ni falta de economía, ni falta de salud, nos va a poder separar de ti. Porque sabemos en quién hemos creído. Y sabemos quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Y su nombre es Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, no olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides agregarte a nuestro WhatsApp. Como les digo, muchos hermanos nuevos se han agregado y doy gracias, y tengo que hacerlo, con todos los hermanos en Nicaragua, en Costa Rica, en Brasil, en Chile, en Argentina recientemente, que han estado dispuestos a apoyar nuestro ministerio con una ofrenda de amor. No voy a dar sus nombres, pero ellos saben quiénes son, y desde aquí, amados, personalmente muchas gracias por lo que están haciendo por nosotros. Seguiremos adelante con la ayuda del Señor, y no olvides el WhatsApp. Acá está el número, ahí puedes tú agregarte. Allí podemos conversar, podemos darte ayuda espiritual, podemos recibir tus peticiones de oración, podemos compartir preguntas, inquietudes, pues para eso hemos sido puestos por el Señor, para amar a la iglesia y para darnos por ella en gratitud a todo lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo, y no olvide que el próximo tema se llama verdad y vida. Hasta la próxima.